Estamos transitando, queridos amigos, el jueves de la octava de Pascua y hoy se nos ofrece para contemplar y meditar del Evangelio según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se le presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy comienza hablándonos de aquellos mismos discípulos que, volviendo de Emaús, contaron lo que les había ocurrido y cómo lo habían reconocido al partir el pan. E inmediatamente, no terminando ellos de hablar, dice el Evangelio, Jesús se presentó resucitado en medio de ellos, dándoles la paz esté con ustedes. Inmediatamente al verlo, quedaron paralizados de miedo, creyendo ver un espíritu. ¿Qué sería lo que impedía que lo pudieran reconocer? Siendo que los discípulos de Emaús precisamente estaban compartiendo el haberlo visto y compartido con él el camino hasta llegar a la casa y compartir la mesa. También estaba presente Pedro, a quien Jesús ya se le había manifestado y presentado resucitado esa misma mañana. ¿Qué es lo que hace que ellos experimenten ese miedo en su corazón? Ya habían experimentado esto de creer ver un fantasma cuando Jesús camina sobre las aguas. Pero en ese momento Pedro desafía al Señor diciendo: si eres tú, manda que yo camine hacia ti. Pero hoy permanece callado. Precisamente hoy el Papa Francisco, en la misa de Santa Marta, detallaba este fragmento y decía: Pedro permaneció callado. Inmediatamente Jesús reacciona ante este temor de sus discípulos y de los que se encontraban en la casa y le muestra los signos de la pasión. Vean, aquí están mis manos y mis pies, soy yo mismo. E inmediatamente los discípulos lo reconocieron por medio de los signos de la pasión. Y fue tal la alegría que sintieron en el corazón, que esa misma alegría ahora les impedía creer. ¿Cuántas veces hemos experimentado momentos de suma alegría y de gozo en nuestro corazón que nos hacen preguntarnos: ¿esto es cierto? Es tanto lo que nos alegramos que nos negamos a creerlo porque nos parece demasiado. Eso mismo experimentaron los discípulos. Creyeron que era demasiado y eso les impedía creer. Pero Jesús, para dejarles claro de que era Él mismo resucitado, les pide algo de comer. Y nuevamente, como en el Evangelio de ayer,
les aclara el entendimiento por medio de la Sagrada Escritura. ¿No les decía yo, dice, que debía cumplirse todo lo que estaba escrito en los profetas, en Moisés y en los Salmos? Y de ese modo, como les decía recién, les abre la inteligencia para que ellos pudieran comprender la Escritura, que todo eso ya estaba escrito y debía cumplirse, porque era parte del plan de salvación de Dios. Y termina el Evangelio diciendo, ustedes son testigos de todo esto, y ya les anticipa de esa manera la misión a la cual ellos serán enviados: ir y anunciar aquello que vieron, que oyeron, que vivieron. Ellos son testigos, y como el testigo ve y oye, y eso mismo va y anuncia. Precisamente cada uno de nosotros estamos llamados a experimentar en nuestro corazón la alegría de reconocer a Jesús resucitado y ser testigos de esa resurrección, anunciando esa alegría y ese gozo a nuestros hermanos. Por eso Pablo VI nos hablaba de que el cristiano debe llevar siempre, el bautizado debe llevar siempre en el corazón esta alegría. No se concibe un bautizado amargado, quejándose por todo, triste, angustiado, porque llevamos una alegría presente en el corazón, de la cual somos testigos. Jesús resucitó y por medio de su resurrección nos ha alcanzado la vida verdadera. Por eso que en medio de las dificultades, de los temores, de las dudas, de las incertidumbres que vivimos en estos momentos que hoy nos toca pasar, realmente seamos testigos de ese gozo y esa alegría que nos da el saber que Jesús verdaderamente ha resucitado. Queridos hermanos, que tengamos una buena jornada y que el Señor nos siga iluminando con su palabra y aclarando nuestro entendimiento. Que Dios los bendiga y si Dios quiere nos encontramos mañana.